Señor, por esta bendición, amado Jesús, en el nombre tuyo, amado Dios. Amén. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Aquí está su presencia. Bueno es adorarlo. Bueno es sentirlo en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús en esta noche. Gracias le doy a nuestro Dios por la oportunidad el cual me concede poder estar aquí juntamente con ustedes, saludando a los directivos, nuestro hermano Bernabé Ramírez, nuestro supervisor, nuestro hermano Raúl Tenza, nuestro secretario, de igual manera nuestro hermano Hugo Sánchez, miembro de la Junta Nacional, saludando también cada uno de los hermanos que trabajan en los departamentos a nivel nacional, a nivel del distrito, saludando también a nuestro hermano Jafet, nuestro hermano Yul, que también lo vi por ahí esta tarde. Todos, hermanos, en esta noche agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace
ha hecho y hará. Amén. Gloria al Señor. Les saludo también a los músicos, los hijos de los pastores, las esposas de los pastores, todos los amigos. Es una bendición poder estar aquí en este gran retiro espiritual. Vamos a tomar lectura a la palabra de Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 55. Y luego leemos capítulo 8, verso 4 al verso 8. Así que quiero que me ayuden a leer. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el verso 55. Yo voy a leer ese verso y usted va a leer en el capítulo 8 el verso 4 y sucesivamente hasta que terminemos en el verso 8. Amén. Dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, todos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Pueden sentarse, tenga la amabilidad, que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra en esta noche. Gracias le doy al Señor Jesucristo por permitirme estar aquí en este buen propósito, como es de servirle. Gracias a Él. En esta noche quiero compartir con ustedes con el tema, con la ayuda del Señor, viendo la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude para nosotros poder entender su propósito divino que tiene con cada uno de nosotros. Quiero referirme en esta noche a hablar de dos personajes que habla la Biblia, que cada uno vivió una experiencia diferente, pero con el mismo Dios. Y fueron experiencias el cual marcaron sus vidas. Y ellos estuvieron bien seguros de caminar con el Señor. Y vemos claramente que para hablar de ellos tendríamos que retroceder ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, porque nosotros allí encontramos que después que el Señor resucitó, sabemos muy bien que les enseñó a sus discípulos durante 40 días. Les habló acerca del reino de Dios y a Él le hicieron una pregunta y Él da una respuesta diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les digo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Quédense allí esperando la promesa. Y vemos claramente de que los discípulos se quedaron en Jerusalén, subieron al aposento alto. El Señor cumplió la promesa. Y vemos claramente que el Señor se derramó.
sobre los que estaban allí, la Biblia nos habla que había un grupo como de 120 y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. De ahí en adelante nosotros vemos claramente de que el Señor comenzó a hacer grandes cosas, comenzó a hacer grandes maravillas, comenzó el Señor a añadir a su iglesia los que habían de ser salvos. Había comunión. Estos días hemos aprendido acerca de la iglesia primitiva, cómo estaba la comunión entre ellos, cómo compartían el pan, cómo estaban en las casas con las oraciones, todo muy hermoso. Y vemos claramente de que el Señor les había dicho a ellos, les había dado una orden: ustedes vayan, me van a ser testigos en Jerusalén. Y es verdad que se preocuparon y fueron y llenaron a toda Jerusalén del conocimiento de Jesucristo. De ahí pasaron a Judea. Llegaron a Judea, también hicieron su trabajo y predicaron a Jesucristo allí, y parece ser que se quedaron allí nada más. Y vemos claramente de que cuando se presentan las necesidades, inmediatamente Dios actúa. Dios no se hace esperar y Él sí sabe cómo actuar. Quizás de pronto los hombres no, pero Dios sí sabe en el momento de actuar y con quiénes son los que tienen que actuar. Por eso nadie se le puede adelantar, nadie se le puede atrasar, porque Él hace conforme a su voluntad. Y vemos claramente de que se presentó una necesidad, y es que Jerusalén, encontramos ahora de que muchos que daban el mensaje de la palabra de Dios se quedaron allí, y muchos que estaban en Judea se volvían a Jerusalén ya cuando tenían una edad avanzada, porque el pensamiento de ellos era morir en Jerusalén. Nosotros encontramos en la Biblia de que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ahí en Jerusalén estaba el templo de adoración a Dios. Y nosotros, si miramos bien las Escrituras, aún en el tiempo en el cual Jesús estaba en su ministerio, encontramos de que había un orgullo para el judío de que se le acercaron al Señor y le mostraron todos los edificios allí en el templo, toda la estructura, y vemos claramente que le mostraron todo eso, y el Señor llegó y les dijo a ellos: les voy a decir algo, no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto será destruido. Y parece de que a ellos como que les dolió mucho. Sabemos nosotros que el día que el Señor llegó a la visitación a su pueblo Israel, y vemos claramente que se presentó como el rey que iba montado sobre el pollino, vemos de que el pueblo no lo aceptó. El pueblo andaba con sus bagatelas, con sus fiestas. El Señor, cuando entró al templo, encontró ese templo. ¿De qué manera la gente había convertido eso en un comercio? Los cambistas, los vendedores de animales. O sea que ya ellos habían cambiado el propósito, porque Dios había dicho claramente de que su casa sería casa de oración. Y esa casa de oración sería para todas las naciones. Muchos vendrían allí y adorarían. Y vemos de que ahora cambiaron el propósito, y vemos claramente que el Señor volcó las mesas. Todo eso acontece, ¿por qué? Porque a ellos le daban más importancia a la edificación, le dieron más importancia a ese templo que al dueño del templo. Por eso nosotros, como pastores, no podemos darle más importancia al ministerio que al dueño del ministerio. Igualmente, los músicos que tienen el don para adorar a Dios, tú no puedes darle más importancia al don, sino al dueño del don. Todos nosotros tenemos que darle más importancia al dueño. Él es el que da los dones.
Él es el que da los ministerios. Él es el que da todas las cosas. Y ellos se preocuparon más por ese templo. Entonces la gente tenía ese pensamiento: vamos a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Ahí está el templo, ahí está el lugar de adoración. Entonces la gente dijo claramente: si yo llego a morir, quiero morir en Jerusalén, porque creían de que allí en Jerusalén era únicamente los que iban a ser levantados, era más fácil, allí va a ser el levantamiento. Por eso es que vemos claramente de que aquella mujer, cuando se presenta con Jesús, de que Jesús le dice a esa mujer: créanme de que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. No es únicamente allá, sino que aquí también, en este lugar, está el Dios del cielo manifestado en medio del pueblo que lo alaba y lo adora. Porque Él busca a esos adoradores y los busca para Él mostrar su gloria, para que nosotros veamos su gloria. Por eso vemos claramente de que más adelante nosotros encontramos que se presenta la necesidad. Quedaron muchas viudas en Jerusalén. Muchas viudas quedaron allí. Entonces los apóstoles: vamos a hacer un plan de contingencia, porque hay muchas viudas, vamos a atenderlas. Pero nosotros no podemos dejar lo que el Señor encargó, de que íbamos a predicar la palabra. Vamos a escoger algunos de que llenen requisitos, que tengan cualidades, que tengan capacidades y que nos puedan ayudar en este trabajo. Y por eso nosotros encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos que ahora aquí observamos de que al ver la necesidad, los 12 discípulos convocaron a la multitud y le dijeron claramente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Mire la cualidad que debían tener: de buen testimonio. Una cualidad muy importante, tener buen testimonio tanto dentro como fuera. Y vemos claramente que sigue diciendo: llenos del Espíritu Santo. Tenían que tener ese don dado por el Señor, ese regalo dado por el Señor, el don del Espíritu Santo. Y le sigue diciendo: y de sabiduría, que el Espíritu hiciera una operación en ellos y les diera sabiduría, cómo entrar, cómo salir, cómo edificar, cómo construir. Y le sigue diciendo: a quienes le encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud. Y dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Podríamos decir en esta noche que tenía un fruto del Espíritu, lleno de fe. Necesitaba ser lleno de fe, que tuviese fe, porque él, si iba a tener fe, iba a ver la gloria de Dios. Porque sin fe tú no puedes ver la gloria de Dios. Tienes que tener fe. Por eso el Señor le dijo claramente a Marta: si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero si tú no crees, no la vas a ver nunca. Nunca la vas a ver. Tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que tener fe. Y vemos claramente que escogieron entre estos varones a Esteban, y también estaba Felipe, que es el otro personaje que quiero en esta noche que veamos en la palabra del Señor lo que el Señor da el testimonio de él, de lo que hizo con él. Y vemos claramente de que Esteban, la Biblia dice que estaba lleno de gracia. Y la gracia no puede faltar
en el cristiano. La gracia de Dios no puede faltar en ti, hermano, que haces parte de la iglesia. Esa gracia de Dios que abre puertas. Esa gracia de Dios, hermanos, no puede faltar en ti. Y este varón estaba lleno de gracia y de poder. Tenía autoridad. Y no cualquier autoridad. Una autoridad delegada del cielo. Porque nada puede hacer el hombre si no le es dado del cielo. Nosotros no podemos hacer nada aquí si no es dado del cielo. Si esto no viene del cielo, nosotros aquí no hacemos nada. No podemos hacer nada. Porque esto tiene que venir del cielo. Esto es de Dios. Esto le pertenece a Dios. Y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué sucedió con esto? Se levantaron muchos grupos religiosos. Se levantaron contra Esteban porque veían en él algo diferente. Porque lo que él predicaba no se predicaba a sí mismo. Él lo que predicaba era a Jesucristo. Él anunciaba lo que habían hecho con él, de cómo el pueblo amaba más el templo y desecharon a Jesús y lo acusaron. Buscaron falsos testigos y lo acusaron. La Biblia dice que no resistían. Sus oídos no resistían al oír la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que ella penetra a lo profundo. Allá va la palabra. Allá discierne los pensamientos. La palabra de Dios produce un efecto hermoso, glorioso en la vida de una persona cuando oye esta palabra con fe y cree esta palabra. No podían resistir de ninguna manera. Y vemos claramente de que Esteban, lleno de sabiduría y del espíritu con que hablaba, entonces lo acusaron y dice que lo llevaron para un juicio. Y vemos claramente de que le permitieron hacer su defensa. Y para eso necesitaba la fe. Tenía que tener su convicción en lo que había creído. Tenía que mantenerse firme en lo que había creído. Y comenzó a defender su juicio. Y comenzó a hablar de los patriarcas. Y comenzó a enseñarles y a decirles lo que dice el Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo. Y vemos claramente de que Esteban los hace a ellos culpables y les recuerda lo que hicieron en la antigüedad, cuando el Señor enviaba a los profetas, los apedreaban, les dieron muerte, y les dice así: ustedes son los hijos de aquellos, van a hacer lo mismo. Y los llevó hasta ese momento para que ellos reflexionaran, pero no, la gente estaba enceguecida, la gente estaba sorda, no quería oír nada, se tapaban los oídos, sino que tomaron la decisión y decirle: vamos a darle muerte. Porque se piensa de que dándole muerte a un hombre de Dios se acaban las cosas, y eso no es así. Dios nunca se queda sin recursos. Siempre tiene los recursos allí para hacer mostrar su gloria, para que la gente vea su gloria. Por eso aquí nadie es suficiente, de ninguna manera. Él siempre tendrá los recursos. Y qué bueno es que nosotros en esta noche entendamos que no debe importarnos a nosotros la posición en la cual algún día nos tocaría estar, sino el propósito
propósito que Dios tiene con nosotros, que Dios lo cumpla. Porque a Esteban no le importó su posición. La posición de él es que fue acusado y ahora lo vemos allí postrado de rodillas y les está diciendo a ellos claramente: yo estoy viendo a Jesús. Yo estoy viendo a Jesús. Jesús está en el poder. Lo estoy viendo su gloria. Y vemos claramente, a él no le importaba esa posición, a él lo que le importaba era el propósito. No importa que fuese apedreado, no importaba eso, no. Nosotros no vemos a Esteban corriendo, no salió corriendo porque lo van a lapidar a piedra. No, Señor, de ninguna manera. Se postró y miró hacia arriba. Allí colocó su fe para que el Señor proyectara su poder en él. Y por eso le dice: Señor, no le tengas en cuenta a ellos sus pecados. No, este pecado no lo tengas en cuenta. Intercedió por ellos, pero le dijo al Señor: recibe mi espíritu, Señor. Recíbelo. Recíbelo. Recibe mi espíritu. Porque es mejor estar contigo. Es mejor estar contigo que fuera de ti, Señor. Es mejor estar contigo, Señor. Yo no sé si usted ve mejor estar con el Señor o estar fuera del Señor, pero yo prefiero estar con el Señor, estar en el Señor, allí postrado, viendo su gloria, esperando en su voluntad. Y vemos claramente de que ahora parece ser de que pensaron y dijeron: no, con la muerte de Esteban ya esto se quedó así. No, ahora llega el Señor y permite que sean esparcidos. Ahora salen de Jerusalén. Ahora vemos claramente que se van hacia Samaria y comienzan. Y vemos claramente de que allá en Samaria llegó Felipe. Ahora Felipe llega allí a Samaria y comienza a predicar a Jesucristo. Y comienza la gente a ver las maravillas de Dios. El pueblo veía, el pueblo oía. Tanto veía las señales como oía la fama de lo que se decía, cómo Jesucristo sanaba a los enfermos, cómo Jesucristo resucitaba a los muertos, cómo Jesucristo se había levantado al tercer día, cómo Jesucristo iba delante de sus discípulos, mostrando su gloria, mostrando su gloria. Él iba delante mostrando su gloria, haciendo prodigios, haciendo maravillas. Y vemos claramente que había un hombre que engañaba a la gente. Así como en estos tiempos hay mucha gente que está engañando a la gente. Y vemos claramente que había un hombre que les hacía creer con sus artes mágicas: no, este es el gran poder de Dios. Grandes y pequeños iban a ver lo que el hombre hacía. Pero cuando la gente escuchó y comenzó a oír atentamente lo que decía Felipe, de lo que él hablaba de Jesús de Nazaret, e inmediatamente la gente dijo: vamos a oír a este hombre, porque este hombre tiene convicción. Este hombre lo que está diciendo es algo que es verdadero, porque este hombre, cuando él coloca las manos sobre un enfermo, ese enfermo se sana. Cuando él ora por un problema, ese problema se soluciona. Hay que oír a este hombre. Y muchos oyeron, y muchos creyeron, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero después enviaron a Pedro y enviaron a Juan para que oraran por aquellos que habían recibido la palabra, por aquellos que habían sido bautizados, para que recibieran el don del Espíritu Santo. Oraron por ellos. Y el Señor se glorificó, mostró su gloria.
Y ahí estaba Simón, aquel que antes había ejercido la magia, porque también se convirtió al Señor. Y ahora vemos claramente que cuando él observa de que por la imposición de las manos también se recibe el don del Espíritu Santo, e inmediatamente ofreció dinero y dijo: dame de ese poder, de eso que ustedes tienen, para que yo también, al que le coloque las manos, reciba el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Tú qué te estás creyendo? ¿Que esto es un negocio o qué? Hay gente que piensa que esto es un negocio. Esto no es un negocio. Esto viene del cielo. Este es el Dios del cielo, el que envía su poder cuando tú crees, cuando tú te humillas, cuando tú clamas, cuando tú ruegas. El poder de Dios es el que lo envía a Él, porque Él es el dueño del poder. Aquí nosotros no somos dueños de ningún poder. Nosotros no damos ningún don del Espíritu Santo. Esto viene de arriba. Lo que nosotros hacemos, intercedemos, oramos por ti para que tu fe crezca y se fortalezca y puedas recibir. Por eso Pedro le dijo: arrepiéntete de tu maldad, porque veo que andas en señal de amargura. Y aquel hombre dijo: no rueguen por mí. En otras palabras, ya yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero tomar esto en serio. Hermano, esto es serio. Hermano, esto es serio, hermanos. Aquí nosotros no estamos jugando a ser iglesia. No, Señor. Esto es serio. Somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo aquí en el país de Venezuela. Aquí está Jesucristo. Jesucristo está con esta iglesia. Jesucristo está con este pueblo. Porque cada vez que nos reunimos, Él va delante de nosotros. Por eso vemos claramente de que Felipe, un hombre que recibió de parte del Señor, aparte de ese don del Espíritu Santo, de tener esa operación de fe en su vida, de tener esa cualidad de buen testimonio, recibió el ministerio de evangelista. Y comienza el Señor a desarrollar ese ministerio en este hombre. Y este hombre se deja usar por el Señor. Y comenzó a hablar y anunciar por aquí y por allá. Pero un día, la Biblia dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Qué bueno es oír la voz de Dios. Qué bueno es estar atentos a la voz de Dios. Cuando Dios te habla, que Dios tiene un propósito con alguien. Cuando Dios quiere mostrar su gloria. Cuando Dios te pone ese sentir y te dice: ves allá en ese hogar. O ves y háblale a tal persona. Dile. Qué bueno es obedecer. Qué bueno es que el Señor te pare a la hora que sea en la noche y te diga: levántate, ponte a orar, intercede por tu pastor, intercede por el hermano tal, intercede por el vecino, por el amigo. Hazlo. Qué bueno es oír, como hizo Felipe. Felipe ahora oye lo que se le dice: levántate. No sabemos qué estaba haciendo. No sabemos si estaba acostado o estaba sentado. No sabemos. Él le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, un hombre importante, había venido a Jerusalén para adorar. Porque quizás este hombre escuchó lo que había sucedido en Jerusalén, cómo el Señor estaba confirmando su palabra. Él dijo: yo tengo que ir allá. Y ahora vemos a aquel hombre que viene en su carruaje y llegó allí a Jerusalén. Y vemos claramente que la Biblia nos dice de que él volvió sentado en su carruaje
leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo claramente a Felipe: acércate y júntate a ese carro. E inmediatamente Felipe acudió y lo encontró que le estaba leyendo al profeta Isaías, y le hizo una pregunta: oye, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré yo si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe y le dijo: súbete, ven, porque yo quiero saber de qué esto que está aquí en esta escritura, porque yo veo que aquí se está hablando y se está diciendo claramente de que como oveja fue a la muerte, y vemos claramente como cordero enmudeció delante de los que los trasquilaban. Dice que no abrió su boca, que entró en una humillación y que no se le hizo justicia. Nos habla de una generación que nadie la va a contar, y que fue quitada su vida de la tierra. Entonces respondió, dice que respondió el eunuco. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, yo quiero saber esto. ¿De quién está hablando el profeta? ¿El profeta está hablando de él o es que hay otro? ¿De quién está hablando el profeta? Hay gente que quiere entender lo que dice la Escritura, y hay gente que le da mala interpretación a la Escritura. Hay gente que está esperando que alguien se le acerque y le diga: mira, la Biblia dice esto, otro. Hay gente que está esperando eso. Hay gente que por lo menos está esperando que alguien se digne, que alguien se acerque, que alguien por lo menos le diga: Jesucristo salva, Jesucristo perdona, Jesucristo hace milagros y prodigios. Hay alguien que está esperando eso, y quizás de pronto tú tienes el conocimiento de la verdad, pero ¿qué sucede? Te pasa lo mismo que los judíos. Guardas ese conocimiento para ti, no quieres compartirlo. No, en esta noche, qué bueno es que nosotros de aquí salgamos para compartir este mensaje y decirle a la gente: ahora sí, yo quiero ayudarlo a usted para que usted entienda. Y para mí, una de las preocupaciones como pastor es que los creyentes no leen la Biblia. Quizás de pronto no todos, algunos sí se preocupan. Pero ¿saben qué estoy viendo yo? En estos tiempos en el cual estamos, que hay muchos que están llegando a la iglesia y se están preocupando por leer la Biblia. Y yo he tenido el trabajo de decirle: vamos a leernos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que usted no entienda me lo pregunta. Algo allí el Señor nos dice, y la gente comienza a leerlo, a leer, y está leyendo y se me acercan: pastor, ¿por qué la Biblia dice esto? Pastor, ¿por qué la Biblia dice esto otro? Y eso como resultado ha traído de que la gente dice: lo que la Biblia dice es verdad, esto no lo había entendido. Pastor, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero bautizarme, así como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Pero por qué? Porque se está leyendo la Biblia. Se está leyendo la Biblia. Y eso era lo que le pasaba a este hombre, no entendía. Pero vemos claramente de que cuando Felipe le explica y abrió su boca, Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y aquel hombre inmediatamente le dijo, porque entendió lo que Felipe le había explicado: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ¿qué impide que yo vea la gloria de Dios? Porque cuando alguien se bautiza, allí se está viendo la gloria de Dios. En esta tarde, aquí en este lugar, se vio la gloria de Dios cuando aquellos nuevos hermanos se bautizaron.
Ahí se vio la gloria de Dios. Cuando alguien se arrepiente, se ve la gloria de Dios. Cuando alguien se convierte, se ve la gloria de Dios. Por eso, durante estos 30 años, por la gracia del Señor, Dios me ha hecho partícipe durante estos 12 años de ser parte de la administración de esta iglesia en cuanto a salir al ministerio. Y doy gracias a Dios por eso, por hacerme partícipe. Pero durante todo este tiempo, tanto lo que se habla de aquellos que estuvieron antes y los que estamos allí, allá, ahora, hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto a Dios obrar, hacer grandes cosas, grandes maravillas. Y esto nos da las fuerzas cada día para seguir avanzando. Porque hay una iglesia que va creciendo. Iglesia, vas a crecer más de lo que tú estás. Vas a seguir creciendo. 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 Créelo en esta noche. Porque el próximo año seremos más de lo que estamos aquí en este lugar. Porque aquí estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo su gloria. Por eso el Señor quiere que tú seas partícipe. Y en esta noche yo quiero hacerte una invitación. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Créele al Señor. Créele al Señor. Así que te invito a estar de pie. Créele al Señor. Créele al Señor. Y verás la gloria de Dios. No te conformes únicamente, esperaré el retiro para ser lleno con el Espíritu Santo. No te conformes únicamente con eso, sino con permanecer allí, ver la gloria de Dios y decirle al Señor: Señor, me acerco ante tu altar, porque yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí, porque usted tiene el poder y la autoridad, Señor, para hacer la obra en mi vida, porque usted es el dueño de mi vida y yo hago parte de su iglesia y usted hace como usted quiere. Señor, usted hace como usted quiere. Así que en esta noche vamos a orar. Vamos a orar en esta noche. Así que si tú quieres ver la gloria de Dios, yo te invito. Hay un altar abierto en esta noche. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Seas partícipe de la gloria de Dios. Porque Él está aquí en esta noche. Él está aquí en medio del pueblo que lo alaba y que lo adora. Busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Busca adoradores que estén dispuestos. Hombres y mujeres que abran el corazón. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarse llenar con el poder del cielo, el poder de lo alto. Por eso en esta noche, mi querido hermano, llénate del Señor. Dile al Señor: Señor, déjame ver tu gloria, Señor, déjame ver tu gloria. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Créele al Señor en esta noche. Créele que Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Deja que Él cumpla ese propósito en ti. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a orar, mis queridos hermanos, en esta noche. Oremos al Dios del cielo. Señor,